Hola, muchas bendiciones para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy ya estamos finalizando esta serie que le hemos denominado Parias en la Casa. Hoy ya la última entrega y como lo decíamos, un paria es alguien que se siente ajeno o extraño a algún lugar, y no podemos nosotros, siendo hijos de Dios, estar ajenos o sentirnos ajenos de la casa de Dios. La idea es que podamos aprender a establecer nuestra relación con Dios para poder solventar nuestra vida desde esa confianza. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 12, y mientras vamos ubicando este pasaje, le pido por favor que también me acompañe en una oración para pedirle a Dios la dirección y la guía en este estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy estamos con el deseo de nuestro corazón para recibir de ti, no simplemente información para llenar nuestra mente, sino palabra de vida. Te pedimos, instrúyenos, enséñanos, guíanos, concédenos, Señor, la revelación de tu verdad en nuestras vidas y en nuestras mentes, que nuestros corazones bien dispuestos estén para que tu palabra sea sembrada como una buena semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Doy gracias por cada persona, Señor, que en su corazón tiene la disposición de recibir tu palabra, y que en aquellos en que aún puede existir cierto recelo, Señor, seas tú, Señor, en tu amor y tu misericordia, abriendo su entendimiento y haciendo que su corazón esté bien dispuesto para recibir de tu bien y de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 12 es un pasaje que ya habíamos estudiado en la anterior entrega, pero quiero retomarlo para que a partir de aquí comencemos la enseñanza del día de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empecemos por decir que este pasaje comienza diciendo: no se conformen, es decir, sino transfórmense. Es decir, que la transformación solamente es posible cuando tiene inicio el inconformismo. Una persona que se conforma a este mundo jamás se puede transformar para Dios. De hecho, el obstáculo para la transformación en Dios que muchas personas tienen y tal vez no se han percatado es que todavía tienen su mente, su corazón arraigado, sus pensamientos arraigados o conformados a situaciones de este mundo. Es imposible evolucionar en una relación con Dios si todavía estamos conformados a este mundo. El principio dice: no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No debemos conformar nuestra estructura de pensamiento a la manera como la gente que no confía en Dios piensa, sino que la transformación de nuestro ser radica en la renovación de nuestra forma de pensar. Para no ser parias en la casa de Dios, tenemos que sabernos hijos. Por lo mismo, no podemos entonces conformarnos a una estructura de pensamiento que nos motiva o nos mueve a pensar lo contrario. Albert Einstein afirmó: no se puede resolver los problemas con la misma mente con que se crearon. No se pueden resolver los problemas con la misma mente con que se crearon. Y si somos sensatos, el caos en nuestra vida nos lo originamos nosotros mismos. Por eso Jesús vino a nuestras vidas para poner orden a nuestra vida, para transformar nuestra vida, y la manera en cómo se transforma esa vida es justamente cambiando la mentalidad. Albert Einstein lo dijo: no se puede resolver los problemas con la misma mente con que se crearon. Por eso Dios quiere transformar nuestra mente, porque Él quiere cambiar nuestra vida, y Él nos enseña que no es posible hacerlo sin tener el origen justamente donde comienza todo, en la mente. Efesios 4 dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. A veces el problema más grande en la vida es nuestra percepción de la vida misma. A veces el problema más grande en la vida es nuestra percepción de la vida misma. Empezamos a llamar vida a lo que no es vida, porque nos conformamos al mundo, a la idea que el mundo tiene de vida. Encontramos muchas personas que no conocen de Dios, diciendo con una botella de alcohol en sus manos, ingiriéndolo: esto sí es vida. Y hay personas
que no necesariamente, siendo cristianos, que no necesariamente refiriéndose al alcohol, sino a muchas formas de existencia que no son vida y todavía consideramos que en ello está la vida. Hay gente que cree que va a hallar la vida en las riquezas, en el dinero, en los placeres, pero hoy veremos, por el contrario, que ni es la abundancia, ni es el disfrute, ni son los placeres lo que nos da la vida, sino estar en la casa del Padre y no ser parias en la casa del Padre. La percepción de cómo Dios me trata, incide en mi vida de manera positiva o negativa. Y escúcheme, de allí derivan también mis demás relaciones. De la relación que yo tengo con el Padre derivan mis demás relaciones. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Siempre he dicho que no es la persona con quien yo ande lo que determina el camino que yo sigo, sino el camino que yo sigo lo que determine con las personas que yo ande. Y de la relación que nosotros tengamos con nuestro Padre Dios depende las demás relaciones. Discúlpenme, pero hay personas con quien no nos debemos nosotros relacionar. Hay relaciones que nosotros no podemos tener. Si queremos tener la vida de Dios, entonces tenemos que aprender a tener una buena relación con Dios para saber qué tipo de relaciones tenemos con los demás. Porque hay relaciones que no convienen. La Biblia dice que el que se junta con necios va a salir mal de todo. Pero el que se junta con sabios, sabio será. De modo que aprendiendo a escoger nuestras relaciones, porque cuidamos nuestra primera lealtad, que es nuestra relación con Dios, entonces veremos cómo la bendición de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 dice de esta manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Diga conmigo, madurez en la fe. Pablo está diciendo que lo que hablamos según el tiempo que nosotros llevamos en el camino debería ser sabiduría. Es decir, debe ser consecuente nuestro tiempo en el Señor con nuestra sabiduría. En la medida en que más tiempo llevamos con Dios, debería ser que más sabiduría habríamos de tener. Pero aclara, no la sabiduría de este mundo. Haga un salto al versículo 9. ¿Por qué viene esto? Versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entienda esto: lo que no ha subido a mi mente es lo que Dios tiene preparado si lo amo. Usted ha escuchado que en la palabra de Dios el Señor Jesús dice que el mandamiento en el que se resume toda la ley es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, pero también con toda la mente. Con toda la mente. Cuando yo amo a Dios con toda la mente, Dios dice: ahora entiendo que tú me amas, tengo preparadas cosas que nunca han subido a tu mente. Decíamos que en la renovación de la mente está la renovación de mi vida. Dios dice: yo quiero llevar tu vida a un nivel que tú no te imaginas, pero lo tengo preparado. Cuando tú me demuestres que me amas con tu mente, yo te voy a mostrar cosas que nunca subieron a ella. Y te voy a poner esas cosas en tu mente porque esa es la vida que vas a vivir. Transformas tu vida cuando transformas tu mente. Dios va a poner un potencial de cosas que nunca han estado en tu mente, porque esa es la naturaleza de vida que Dios ha preparado para ti. Y todo radica en algo:
amarlo a Él. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora, ¿cómo Dios entiende que lo amo con toda la mente? Cuando depongo la sabiduría de este mundo y tomo la sabiduría de Dios. Hay gente que dice, yo tengo mi propia opinión, tengo mis conceptos, mis razones. Pero la Biblia dice que eso tenemos que deponerlo. No seas sabio en tu propia opinión o en tu propia prudencia. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y guarda sus mandamientos. Cuando la Escritura dice, cuando la palabra de Dios dice que no seas sabio en tu propia opinión, lo tremendo de eso es que hay gente que piensa o que cree que es sabio por su propio criterio. El versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, todas las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al lamento al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. Versículo 12, hago un salto, el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche, lo que Dios nos ha concedido, dice que tenemos que saberlo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero lo que Dios nos ha concedido, que tenemos que saber, dice que no se puede saber con el espíritu del mundo, sino con el espíritu de Dios. ¿Usted me está entendiendo? La única manera de yo entender que Dios tiene para mí una vida que es agradable, que es buena, que es perfecta, es ya deponiendo mi propia mentalidad, mi propia prudencia, y entender que lo que Dios dice es real porque Él es Dios. Cuando dejamos de creer, entiéndase, de practicar algunos de los principios que la palabra de Dios enseña, me estoy apoyando en mi propia prudencia y creo que seré bendecido de la manera como yo pienso y no de la manera como Dios ha establecido, y eso no es sensato. El mundo tiene una manera de dirigir su vida según su propio criterio, pero la Biblia dice, no se conforme a este mundo, transfórmese para que compruebe que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere llevarnos a vivir esa vida para que seamos hijos en la casa de Dios como verdaderos hijos y no como parias. Hay gente que no ha transformado su mente y camina según su propio criterio y no están experimentando la vida de Dios, andan ajenos y seguirán así hasta que no empiecen a rendir su mente y amar a Dios con toda su mente, diciéndole a su mente, yo sé que tú no estás de acuerdo con este principio, pero yo voy a rendir mi vida a esto porque el que lo está diciendo es Dios y no puedo ser yo más sabio que Dios. Dios no se equivoca. Si la Biblia dice que el cuerpo es templo, debería empezar a considerar cómo trato mi cuerpo y no apoyarme en mi propia prudencia diciendo, no pasa nada. Uno entre tantos ejemplos. El verso 6, cuando dice que cosas que ojo no vio, cuando dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, quiero decir que el acceso a un mundo de nuevas posibilidades está a la par de nuestra madurez mental y espiritual. El acceso a un mundo de nuevas posibilidades está a la par de nuestra madurez mental y emocional. ¿Cuánto tiempo seguiremos en el camino de Dios sin madurar? Los niños, los infantes, son los que necesitan conocer los principios que rigen la vida para que no resulten afectados. Pero una persona que lleva mucho tiempo en este planeta, decirle, oye, no juegues con cuchillos que te puede lastimar, no es un niño. Así como lo vemos de irrisorio, decirle a un adulto, ve, no te metas el cuchillo a la boca. Así irrisorio suena a una persona que lleva muchos años en el conocimiento
entre comillas, conocimiento de Dios y no está practicando lo que Dios dice que hagamos. Es el mismo Señor que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? El verso 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo, no he recibido el espíritu del mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar qué es el espíritu del mundo? Hay una línea evangélica que todo lo que encuentre en la Biblia con el término espíritu piensa que es un ente demoníaco que se le mete al interior y le mueve la voluntad como un robot. Me tomó un demonio, voy para acá, me tomó un demonio, voy para acá, me tomó un demonio. Es decir, clausuró mi voluntad, no tengo libre albedrío, el demonio me tiene tomado, estoy endemoniado. Y eso es cuento. El espíritu del mundo se refiere a una corriente de pensamiento que rige la forma de pensar de la gente que no conoce a Dios. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Entonces, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Hace una diferencia entre dos seres, el impío y el pecador. El pecador es el que no conoce a Dios, el impío es aquel que conoce pero se hace que no. El justo con dificultad se salva, dice la Biblia. ¿Dónde va a quedar el impío? ¿Dónde va a quedar el pecador? Porque el impío es aquel que sigue la corriente de este mundo esperando encontrar en ese camino la bendición de Dios. La bendición, entiéndalo, es un destino al que solo se accede si se toma el camino que Dios dijo que debemos tomar. Pero hay gente que quiere encontrar atajos a esa bendición y peor aún, caminos contrarios al camino que Dios estipuló y se quieren encontrar con la bendición. Si tú quieres ir al norte, no puedes tomar un bus o un transporte que te lleva hacia el sur y esperar llegar al destino que anhelas, que es la bendición. El desapego a la perspectiva mundana y corriente nos traerá la certeza de nuestra herencia. El desapego a la perspectiva mundana y corriente nos traerá la certeza de nuestra herencia. La Biblia dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de saber, de comprobar lo que Dios me ha prometido es estar en su camino, desapegando mi corazón a la manera corriente y mundana que el mundo me quiere imponer y seguir en el camino. Entonces allí, solo allí, puedo decir que soy cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje súper conocido, intelectualmente hablando por lo menos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28, dice la Escritura: sabemos, además, sabemos, diga conmigo, sabemos. Saber es la certeza del creer. Algunos dicen que creen, pero solo creen que creen. Una creencia se transforma en una convicción cuando yo lo sé que es así. Una creencia no es creencia cuando todavía tengo dudas. Quizá Dios me bendiga. Quizás si honro a Dios y si hago lo que Dios me pide pueda haber la bendición de Dios. Eso no es una creencia, eso es una duda manifiesta. Cuando nosotros sabemos que hacemos lo que debemos hacer y decimos, yo sé que Dios va a hacer lo que Él ha dicho, eso es una creencia. Una verdadera creencia. La creencia es convicción. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción. Y el pasaje dice, sabemos además que a los que aman a Dios, estamos hablando en Corintios, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que lo aman, para los que lo aman. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Como yo sé que Dios quiere transformar mi mente para transformar mi vida, en el proceso de la transformación de mi mente,
voy a tener algún padecimiento. Y el padecimiento es este: debo entender que las cosas que me pasen después de haber encomendado mi vida a Dios, puede que no sean las más agradables para mí, pero sé que son las necesarias. Dios quiere transformar mi mente al punto de que yo entienda de que Dios está al control, y cuando Dios dice que está al control, es porque está al control. Que no me quepa la menor duda. Hay una historia que la Biblia nos relata de cuando el Señor Jesús iba en una barca con los discípulos y que se levantó una gran tempestad en medio del océano, y en esa gran tempestad Jesús dormía. Y los discípulos se desesperaron, dudaron y temieron a tal punto que creyeron que el Señor los había desamparado al punto del desinterés. Porque la manera como lo despiertan es más chocante todavía. Dice: Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos muriendo? Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos muriendo? ¿Cuál era la perspectiva de ellos? Si ellos tuviesen una mente transformada, una mente que ama a Dios, entenderían que el que está allí tiene cuidado de ellos. La Biblia dice en Isaías que Dios sostiene en sus manos las estrellas, que Dios cuenta las estrellas. ¿Tú crees que el que sostiene todas las estrellas no podrá sostener tu corazón afirmado en un momento de tempestad? Pero ellos dudaban. ¿No tienes cuidado? ¿No tienes cuidado, Señor, que perecemos? El Señor pudo bien haber dicho, aunque eso es lo que trató de afirmar: ¿no tienes cuidado de creer? ¿No tienes cuidado de confiar? ¿No tienes cuidado de entender que este proceso es algo que te está llevando a entenderme y a conocerme? Yo estoy contigo, aunque la tempestad esté allí y creas que te mueres. Justamente ese es el escenario donde yo quiero fortalecerte para que creas que lo que va a pasar según tu mentalidad mundana no va a pasar. Renueva tu mente y que te sea suficiente saber que yo estoy contigo, que te di una promesa, que estaré todos los días hasta el fin del mundo, que aunque pases por las aguas, ellas no te van a negar, y si por los ríos las aguas no entrarán en ti. Si pasas por el fuego, no te quemará. Una palabra, solo una palabra es suficiente para el que cree. El destino de ellos fue cambiado cuando vieron la intervención de Jesús. El Señor detuvo la tormenta, pero eso no era lo que el Señor esperaba. Había una esperanza mayor, créame, al llegar del otro lado. Para ellos era muy fácil experimentar un milagro de calmar la tormenta. El Señor tiene el poder para hacerlo. Pero ¿sabe? Aunque la tormenta en el mar físico se calmó, no así la tormenta en su mente, de desconfianza, de duda y de temor. Ellos la siguieron manteniendo. Y tenían que vivir o experimentar otro escenario semejante para que aprendieran a confiar y creer que el Señor está conmigo, y no importa las tormentas que se levanten, todo estará bien. No importa lo que diga la tormenta, porque la tormenta amenaza con matarme, pero el Señor me dice: confía. Y en todo lo que la Escritura nos dice, siempre el Señor nos estará diciendo: obedece, confía. Pero lo que hacemos es atender la voz de la tormenta que dice: no lo hagas, te vas a empobrecer. No lo hagas, la gente te va a aborrecer. No lo hagas, la gente te va a apartar, porque te dirán que eres un aburrido, porque te dirás que eres un evangélico, nadie se va a acercar a ti, nadie te va a amar, nadie te va a asociarse contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Confía. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Dios es amor. No hay que conocer el amor porque no es algo. Hay que conocer a Dios porque el amor es alguien. Escúcheme. El amor es la naturaleza de la esencia de Dios. Es la esencia de Dios. Para no ser parias en la casa de Dios tienes que conocer que Dios te ama de una manera inigualable. Nadie te ama como Él te ama. Yo sé que muchos evangélicos están acostumbrados a no digerir la información. Y ahí está y decimos, gloria a Dios, amén, así es. Pero yo le invito a hacer una pausa y por favor medite lo que esto significa. El versículo dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La pregunta es, ¿usted ha creído el amor que Dios tiene para con usted? ¿Usted ha creído que Dios lo ama? La mayoría decimos rápida, afanosamente, amén, amén. Pero ¿no será verdad que a veces nos hemos sentido que no? ¿Que Dios no nos ama? Pastor, no hable de eso. Esas cosas no se tocan en el púlpito. No exponga una debilidad humana. No, hay que hablar fortaleza. Escúcheme, escúcheme. Cuando hacemos una introspección de cuál es la realidad de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, entonces podemos establecer cuál es la cura. Tenemos que empezar a trabajar sobre esto, porque llevo algunos años en ello, en este ministerio, y me he percatado que la realidad es otra, que muchas veces dudamos, y es normal, pero por eso Dios quiere que salgamos de la vida normal y empecemos a vivir sobrenaturalmente. Para vivir una vida extraordinaria, a lo ordinario hay que ponerle algo extra. Y ese extra es creer esto. Escúcheme, no importa quién usted sea, todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios en algún momento. Pero a pesar de eso, Dios nos sigue amando. No al punto de no corregirnos, sino al punto de amarnos tanto que por lo mismo nos corrige. Y aunque no lo entendamos, solo los que amamos a Dios con toda la mente, a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, vamos a entender que ese es el proceso por el cual Dios me manifiesta su amor. Por eso dice, nosotros hemos conocido, no solo creído, sino conocido. ¿Sabe por qué dice que he conocido el amor? Porque Dios a veces nos va a permitir llegar a unas circunstancias en las cuales realmente el amor de Dios se hará palpable. Donde nos sabemos indignos, donde nos sabemos que no deberíamos estar en su camino. ¿Sabe? Pedro, el apóstol Pedro, un día, después de hacer una pesca espléndida por el poder de Dios, que había intentado pescar toda la noche y no había hallado nada, Jesús le dijo, boga mar adentro para pescar, y hallaron gran cantidad de peces que sus redes se rompían. Tuvieron que llamar a otros de compañeros para que les ayudaran en otra barca a sacar los peces. Lo que hizo Pedro en ese momento fue decirle al Señor, apártate de mí.
apártate de mí porque soy hombre pecador. Y el Señor Jesús dijo, ¡ay, qué asco! No sabía, perdón, me voy, ¿verdad? Cuando un hombre reconoce semejante verdad, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La mayoría de los pecadores, el pecador corriente, casi nunca reconoce que es pecador. Piensa que no es tan malo. Suelen decir, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y muchos son chismosos, bochincheros, etcétera, etcétera. Y piensan que eso no es hacerle mal a nadie. Pero que alguien reconozca diciendo, yo soy pecador, apártate de mí. Cuando tenemos esa sinceridad en nuestro corazón y sabemos que no somos dignos porque le hemos fallado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y Él sigue extendiendo su misericordia todos los días, diciendo, a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, yo te he amado. ¿Cuál es nuestra perspectiva de nosotros mismos? Apártate de mí, soy hombre pecador. Dios dice, a mis ojos, a mis ojos, a mis ojos, eres de gran estima, eres de gran estima. No importa cómo estás, pero yo sé cómo puede llegar a estar si estás conmigo. No mires cómo estás. Empieza a mirarme a mí para que sepas cómo puede llegar a estar, porque yo puedo hacer algo en ti que no ha subido a tu mente, no ha subido a tu corazón. Empieza a transformar tu mente para que empieces a transformar la vida y empieces a experimentar eso que yo te dije que ibas a vivir. No tienes que alejarte, no tienes que alejarte, no tienes que alejar al Señor Jesús. Yo soy una porquería, yo no ni voy a esa iglesia mejor, porque me siento mal, porque le fallo una y otra vez, una y otra vez. Dios te dice, no acepto. Dios no acepta carta de renuncia de hijos. El hijo es hijo y aunque se vaya continuará siendo hijo. La cuestión es, hay que permanecer en la casa. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Antes de leer esta porción, quiero decir algo que probablemente suene controversial, pero solo aquellos que hemos conocido el amor de Dios, conocido, no solamente creído, conocido, que sabemos que no somos dignos de que Dios ni siquiera haga salir su sol sobre nosotros, podemos decir realmente Dios es bueno. No estuvo entonces tan mal haber caído si ello contribuyó a conocer de primera mano que Dios realmente me ama y que aún a pesar de lo que atravesé, aprendí a reconocer que debía hacerme más fuerte, no más duro, sino más fuerte. Aprendí a ser más amoroso, compasivo, empático con la condición natural humana. A veces necesitamos haber caído para poder caer en las manos, caer rendidos en las manos de Dios y poder comprender que los demás son igualmente frágiles como yo, para por fin terminar con la crítica y con el juicio. A veces necesitamos haber caído para entender que Dios es tan bueno, porque Dios da segundas oportunidades, pero también terceras, pero también cuartas, pero también quintas, y solo hasta 7, ¿verdad? Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Eso significa que a la 8ª no lo libra y le pega un palazo y lo manda al infierno, ¿verdad? Si 7 veces cae el justo, diga conmigo, el justo cae, el justo cae. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces que nadie diga que no caímos, que no caemos. ¿Quiénes somos para criticar o para juzgar? A veces necesitamos caer para saber que los demás son igualmente frágiles a nosotros. Dios lo levanta, Dios lo levanta, Dios lo levanta. Sea aliado de Dios, ayuda a levantar, no aliado del diablo.
Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, diga conmigo el menor. ¿Se acuerda que habíamos hecho repetir los que han alcanzado madurez? ¿Han alcanzado madurez? Diga conmigo, el más inmaduro. Diga conmigo el menor. El menor. El inmaduro. El inmaduro, el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Diga conmigo, les repartió los bienes. Dice que tenía 2 hijos, pero el padre les repartió los bienes, sabiendo que uno ni siquiera los pidió, pero se le dio. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, diga conmigo el inmaduro, se fue. Diga conmigo, y se marchó. El hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, lejos, apartada, lejos, apartada, lejos, apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, diga conmigo el inmaduro, todo lo malgastó. Inmaduro. La inmadurez no nos conviene. ¿Cómo se ve ridículo alguien de más de 40 años con un tetero en la boca, verdad? Y con pañales diciendo agugu, agugu. Madure, agugu. ¡Ey! Está viejo. Así se ve de mal una persona que no vive en la madurez de Dios, bajo el criterio de Dios, sino todavía en su propio buen juicio. Todo lo hubo malgastado. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Diga conmigo, comenzó él. El hambre vino para toda la provincia, pero el que empezó a padecer necesidad fue él. Seguramente los otros, a pesar del hambre, no la padecían, pero él sí. ¿Por qué? Versículo 15. Entonces fue y se arrimó. Diga conmigo, vivió de arrimado. Diga conmigo, vivió de arrimado. No arrimado, no, arrimado. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Se da cuenta que Dios abre puertas? Sí, esa fue una puerta que Dios abrió, pero una puerta de retorno. Antes que una puerta de acceso, era una puerta de retorno. Usted ha visto cuando viene por una autopista una señal de un giro que significa que usted ahí encuentra un retorno. Y las señales dicen retorno a tantos metros, retorno. Esas son las puertas que algunos hombres cristianos han ignorado. Piensan que lo importante es ir acelerado por donde nos lleve la freeway, la autopista. Rápido, vamos a llegar rápido a la bendición. Métale el pie al fondo. 110, 120 kilómetros por hora. Pero ¿de qué sirve ir tan rápido si no vas en la dirección correcta? El que se apresura, dice la Biblia, peca. Proverbios 19. Quien se apresura, peca. No es que hay que hacerlo ya, todo ya. El mundo nos ha enseñado a pensar de una manera.
Meto el alimento al horno microondas, pongo unos segundos, me desespero porque es tan demorado y rápido. ¿Cómo? Ya salió la sopa. Ya está. Durante un tiempo que estaba viviendo en los Estados Unidos, toda la comida, o la mayoría de personas, usan de ese tipo de comidas. Vas a un supermercado y encuentras todo en un plástico tapado, cubierto por como ¿cómo se llama? Ese plástico pues que cubre, como los yogures, pero en un plástico. De todo tipo de comidas. Y la gente lleva por montones. Y en el trabajo, que están los microondas, mete 1 minuto y medio y coma. A las 5 o 6 de la mañana ves filas enteras, 20, 30 carros en un automac, donde los carros entran en los restaurantes de comidas rápidas y la gente desayunando papas fritas, gaseosa y llevando sus comidas rápidas al trabajo. Filas enteras, 5 o 6 de la mañana, filas enteras. No hay tiempo ni para uno, ni para cuidarse. Este país, lastimosamente, tiene las tasas más altas de obesidad y de muertes por infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enseñó el mundo que todo tiene que ser cuando yo quiera, y si Dios no me va a cumplir en el tiempo que yo le preciso a Él, tengo mi plan B. Tengo mi plan B. Ya ves, le dijo Sara a Abraham, ya ves que el Señor no me ha dado hijos. Dios le había dicho que le iba a dar hijos, pero ella dijo, ¿pero cuándo? Esa es otra manera. Ya ves que el Señor no me ha dicho. ¿Por qué Abraham no me ha dado hijos? ¿Por qué Abraham no le dijo, sí, Él dijo que te iba a dar, espera? Ella dijo, no tiene que ser ya, ahora es cuando lo necesitamos, porque después, ¿para qué? Se nos pasa la vida, estamos viejitos, tú y yo, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Mira, Abraham, tenemos 70 años. Ya estamos llegando a los 80, a los 90. ¿Cómo se te ocurre, cabezón, Abraham, que nos va a dar un hijo como tú crees que va a venir? No, no es así. Seguramente Dios me puede dar hijos de mi sierva. ¡Qué gran sabiduría! Tendré hijos no míos, pero sí son míos. Y él se dejó presionar. Que la presión sobre nuestra vida sea la fe y no la duda. Y allí vino el problema de los palestinos y los israelíes hasta hoy. El mundo va a terminar con eso. El problemita de Abraham le va a dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. La humanidad va a terminar por eso, por ese detallito. Ese detallito va a hacer que se detone una bomba nuclear. Eso lo dice la Biblia. La final peste será literal, lo dice la Escritura. Una plaga termonuclear. Eso será, así sucederá. Hoy estamos hablando, muchos hablan de genocidio, lo que está pasando en la Franja de Gaza y demás. Todo eso tiene un responsable, créame. Fue un error de Abraham. Sí, fue el error de Abraham. Fue el error de Abraham. Los ismaelitas, acérrimos enemigos de los israelitas, por eso. ¿Estamos dispuestos a lidiar con todas las consecuencias de nuestras malas decisiones? El problema es que nosotros queremos endilgarle a Dios las consecuencias de nuestras decisiones. No queremos responsabilizarnos de las consecuencias de nuestras decisiones. Queremos tomar nosotros las decisiones y Dios, no te metas en mis decisiones, ya tomé la decisión. No te metas en eso. Tengo mi plan, ya tengo mi vida estructurada, pensada y hecha hacia el futuro, no te metas en eso. Pero cuando viene el problema le decimos, Señor, por favor, interviene en las consecuencias de esto. No debería ser así. Versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos
pero nadie le daba. Verso 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? En casa de mi padre, diga conmigo, en casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Verso 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su dedo, calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El versículo 12 dice que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. El menor quería la parte de los bienes que le correspondía, es decir, estaba reclamando la herencia sin que el padre se hubiese muerto. A veces queremos disfrutar de los favores de la vida que Dios da, pero lejos de Él. Eso es como darlo por muerto. Cuando le decimos no a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, le estamos diciendo: Señor, yo quiero que tú me des todo lo que tú prometes, pero no quiero que me exijas todo lo que tú me exiges. Yo quiero la bendición, pero no quiero la comunión. Yo no quiero esta relación. Yo quiero las cosas que tú das. No te quiero a ti porque eres demasiado exigente. Me parece que eres demasiado intrusivo. Te metes demasiado en nuestras vidas. ¿Cómo, Dios, que te metes en mi forma de pensar? ¿Qué te importa, Dios? ¿Cómo te metes en mi forma de sentir? ¿Cómo te metes? Señor, déjame odiar. Yo quiero odiarlo o odiarla porque usted no sabe lo que me hizo. No se meta en mis asuntos. Déjeme porque se lo merece. Antes, si puede, mándale un rayo. Señor, no te metas en mis asuntos, pero por favor, haz que me vaya bien. Dame lo que me corresponde, pero me iré a una provincia lejana, a una provincia apartada. Cuando uno habla de lejano, cuando uno habla de apartado, siempre tiene que tener un punto de referencia. Si yo estoy en la provincia, ya en la provincia digo que la provincia está apartada. No, está allí, está cerca. Cuando hablo de lejano o de apartado, tengo que tener un punto de referencia, y el único punto de referencia era el Padre. No habla del lugar donde estaba, habla de la relación que tenía. Cuando dice que estaba lejos, a una provincia apartada, lo que nos está diciendo es que su inmadurez, era el hijo menor, lo que quería era tener de lejos al Padre, de lejos. A veces la premura nos lleva a insistir, incluso a protestar delante de Dios por algo que anhelamos, y recordemos que no siempre es lo mejor. Acabamos de decir en la anterior entrega que el parecer humano no es confiable. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Escúcheme, un no de Dios hoy es un sí de algo mejor mañana. Nosotros nunca queremos escuchar un no de Dios. Yo quiero vivir la vida, ya déjame vivir la vida, porque todo el mundo vive la vida y no yo. Yo estoy contigo, Señor, y me aburrí de esta relación porque no tengo absolutamente nada. Todo el mundo tiene, todo el mundo disfruta, todo el mundo va, todo el mundo viene, todo el mundo. Y Dios te dice: wait, espera, tú no eres todo el mundo. Tengo algo preparado para ti. Él le dijo: Señor, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero él no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Pero nosotros insistimos y le protestamos a Dios: Señor, bendíceme, haz que yo haga esto, haz conmigo aquello otro, Señor, esto es lo que quiero, mi cargo y mi pliego de peticiones es este, Señor. El Padre le respondió afirmativamente, pero eso no significaba que era lo que Dios quería.
es mejor recibir varios no de Dios, que lo único que están haciendo es acercando el sí mejor de Él. Cualquier inmaduro mejor podría pensar, es que esto me parece buenísimo, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero, pero ¿y qué? Lejos del Padre, ¿qué vas a hacer? Una persona a quien invitamos a la iglesia hace un tiempo atrás decía, es que tengo mucha carga de trabajo, tengo mucha carga laboral y no puedo ir a la iglesia. ¿Trabaja los domingos? No trabajo los domingos, pero hay que descansar, usted sabe. Y yo pensaba para mí, ¿cuán cansado puede ser estar un domingo sentado unas 2 horas? ¿Cuán cansado puede resultar solamente bañarse, cambiarse y estar sentado en un lugar para recibir la palabra de Dios? ¿Sabe lo que hacemos? No valoramos realmente el tesoro de la palabra de Dios. Es instrucción de vida. Un no de Dios hoy es un sí de algo mejor mañana. No insistamos ni tratemos de forzar ni doblarle el brazo a Dios con la oración, porque a veces ni siquiera oramos, simplemente tomamos decisiones pensando que es lo mejor. También hay que agradecer por las puertas que no se abrieron, porque la protección es también parte de la bendición de Dios. Nosotros queremos que Dios nos diga sí a todo, sí Señor, sí Señor. Dame la parte de los bienes que me corresponde, aunque no tenga una relación contigo, dámela. Y queremos sí. Y decimos, ay, Dios me bendijo, Dios me dijo que sí. Pero ¿entiendes lo que eso significa? Lo que Dios permite no necesariamente significa lo que Dios quiere. Pero al final, todo nos ayuda a bien. Porque este hombre, ya leímos la historia, entendió lo tenaz que era estar lejos de Dios, aunque creía haberlo alcanzado todo. Por eso también hay que agradecer por las puertas que no se abrieron, porque la protección es también parte de la bendición de Dios. Todo lo que Dios quita en tu vida hace espacio para lo que Él te quiere dar. Todo lo que Dios quita en tu vida hace espacio para lo que Él te quiere dar. No se afane, no se afane, no se afane. No sea tan brioso. Usted sabe lo que es brioso. Lo que es el brío, ¿verdad? Diga que está a su lado. ¡Oh! 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 El Salmo 32 dice, no seas como el caballo. Es que todo el mundo. ¡Ey! Aguarda. Dios no te ha dado y te ha cuidado y protegido, es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Tal vez tú digas, no, yo voy a seguir insistiendo, voy a obtener esto porque esto es lo que yo quiero. Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. Pero no es sabio. ¿A precio de qué? O como dice alguien por ahí, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué o qué? ¿A son de qué? ¿Qué? Eso sí sabe. ¿A son de qué? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició viviendo perdidamente, desperdició viviendo. ¿Pero cómo vivió? Perdidamente. Vivir perdiendo la vida es morir a cuotas. Vivir perdiendo la vida es morir a cuotas. Es reducir con constancia la vida y lo que le es propio. Si caminas con Dios, siempre irás en la dirección correcta, pero esto también funciona a la inversa. Si caminas con Dios, siempre irás en la dirección correcta, aunque piensas que no avanzas. Vivir perdidamente no es vivir. Eventualmente, cuando estamos con Dios, atravesaremos un sinnúmero de afugias y calamidades, pero ellas son parte del proceso que nos conducirá
a reconocer que nuestra primera lealtad es a Dios y no a las cosas que Él nos pueda dar. Versículo 14 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. El inmaduro no quería tener comunión y lo que era natural vino sobre su vida. Comenzó a faltarle. ¿Qué es la pregunta que debemos hacernos nosotros aquí? ¿Qué comenzó a faltarle? ¿Qué comenzó a faltarle? Escúcheme. Para resumirnos la vida, va a llegar un momento que por el amor y la misericordia de Dios vamos a ser tan reducidos para que sepamos que lo que nos falta no son las cosas. A él le empezaron a faltar todas las cosas materiales porque las desperdició. Pero la pregunta de fondo es: ¿quién? ¿Quién? No qué. ¿Quién le estaba haciendo falta? La ausencia del Padre se manifiesta en otras ausencias de la vida. La ausencia del Padre se manifiesta en otras ausencias de la vida. ¿Sabe por qué queremos llenar nuestros bolsillos? Porque queremos llenar nuestra vida con personas que no convienen. Porque la ausencia del Padre siempre se manifiesta en otras ausencias en la vida. ¿Tú crees que tiene necesidad de dinero? No, no es necesidad de dinero. ¿Tú crees que tiene necesidad de compañía? No, no es necesidad de compañía. Necesitas tener una relación con Dios. Establecer una buena relación con Dios. Porque cuando lo primero es Dios, todo lo demás estará en orden. Cuando lo primero es Dios, todo lo demás estará en orden. La falta de esa paternidad espiritual que solamente Dios puede llenar abre un vacío existencial que busca ser llenado con ansias y que a causa de estar lejos del Padre se termina suplantando de manera infructuosa el vínculo relacional con simplemente bagatelas. El pasaje dice en el versículo 15: entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. El pasaje dice que vivió arrimado, mientras que en su interior se arrumaban sus pesares, sus temores e inquietudes. Y al final terminó al cuidado de lo impuro y de lo impropio. El pastoreo de los cerdos nos habla de esas formas de pensamiento burdo, bajo y ruin que consentimos en nuestro interior cuando sabemos que estamos tocando fondo, moral y espiritualmente. Escúcheme, estar lejos del Padre no es una metáfora. Estar lejos del Padre es una realidad espiritual. Cuando no tienes comunión con Dios, tu mente será entregada a las bajezas. Tus sentimientos, tus impulsos, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, lo que tú quieres hacer ahora, con quien quieres estar ahora, eso será reducido a la bajeza y a la vileza. Terminarás incluso pastoreando ese tipo de pensamientos bajos. Esto representa al cerdo. Como la gente que no conoce a Dios piensa. Hay gente que quiere llenar esos vacíos a como dé lugar. Y escúcheme, se lo digo con la experiencia en la palabra de Dios. Quien quiere satisfacer o llenar esos vacíos y no llenarlos con Dios, siempre, siempre, siempre encontrará un vacío mucho más grande y su condición va a empeorar. No sea necio, no lo haga. Yo quiero es que todo el mundo tiene. No, no, es que tú no eres todo el mundo. Eres mi especial tesoro, eres honorable, a mis ojos eres de gran estima. El Señor le dijo en Deuteronomio al pueblo: tú eres mi especial tesoro. El Señor no es poeta ni romántico con esos términos, es verídico. A las personas les gusta que le digan la poesía, pero no les gusta que le digan la verdad. Le gusta que le digan qué perlas hermosas adornan tu boca. Pero no le digan porque no se hace un tratamiento, tiene boca repodrida.
No, no le gustaría a nadie que le dijeran eso. Pero Dios no es crudo. Dios es realista, es verdadero, es fidedigno. Y Él te dice, tú eres, y no por poesía, mi especial tesoro. La Biblia dice que nos ha celado que hemos sido celados con celo de Dios, para no ser entregados a las bagatelas, para que no andemos detrás del dinero, para que no andemos detrás de lo que vacía el corazón, porque el sufrimiento es grande. Terminamos admitiendo conceptos prestados de otras personas que no viven la vida de Dios, de otras personas que viven en muladares o porquerizas, y lo queremos disfrazar diplomáticamente como nuevas formas de evolucionado pensamiento libertario para no sentirnos culpables o miserables buscando aplacar nuestra conciencia. Hoy pensamos en esta era globalizada que todo está permitido, que todo está bien. La televisión, los medios de comunicación nos invaden con una forma de vida licenciosa, pecaminosa, y pensamos que no, ese es el modernismo, todo está bien. Y tratamos de disfrazarlo, es una nueva forma de pensamiento libertario. Pero escuche, el mundo disfraza detrás de retoques de diplomacia sus bajezas para hacernos pensar como el hijo que está lejos de Dios. Trata de ponerle títulos nobles, bonitos y llamativos para hacer que no suene tan malo lo que verdaderamente lo es. Escuche, una unidad pecuaria dedicada a la crianza del cuidado de ganado porcino, una unidad pecuaria dedicada a la crianza del cuidado del ganado porcino, al final es solo una marranera. Suena muy diplomático, muy bonito, son personas que se aman. Son del mismo sexo, lo sé, pero el amor es tan grande, incluso Dios es amor. Unidad pecuaria dedicada a la crianza del cuidado del ganado porcino. ¿Me entiendes? Entonces lo disfrazan de una manera y el pecado es pecado y la muerte es la muerte y la maldición es la maldición. Se termina cediendo a cosas que jamás nos imaginamos, como apacentar cerdos. Cuando se sucumbe de nuestra verdadera dignidad, terminamos cayendo muy bajo, incluso moralmente. Escúcheme, cuando se sucumbe de nuestra verdadera dignidad, no se olvide usted quién es, que si hemos fallado, si hemos defraudado a Dios, estamos en la casa y somos hijos. Este hombre perdió su identidad, por eso allá en la posilga andaba diciendo, me voy a la casa de mi papá y voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Pero cuando estuvo ya en la casa del papá, nunca le dijo, hazme como un jornalero, porque tenía clara su identidad. Cuando usted tiene clara su identidad, sabe lo que no es para usted. Usted no es un jornalero en la casa del Padre. Usted no es un ser indigno, usted no es un paria, eres un hijo de Dios y tienes que tener claro lo que es para ti, lo que te conviene. No naciste para apacentar cerdos, naciste para sentarte en la mesa del rey, tomando los mejores manjares, no llenando tu vientre de la comida de cerdos, porque cuando se cae muy bajo, hasta se envidia la suerte y la mesa de los cerdos. El versículo 17, para ir finalizando. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él entendió la clave, casa de mi padre. Aquí hay algo interesante, volviendo en sí. Tiene que llegar el momento en que reconozcamos que tal estado es realmente estar fuera de sí. ¿Qué te pasa? Ese o esa no eres tú, eso no es para ti. Dios tiene preparado lo mejor. Dios tiene preparado para ti lo mejor. No mates su comunión presionando tu herencia. No mates la comunión presionando tu herencia.
No nacimos para bajezas. No nacimos para lo bajo y para lo ruin. Primera de Pedro 3:9 dice que fuimos llamados a heredar bendición. Deuteronomio 28:13 dice que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba, nunca debajo, que seremos primeros y no últimos. Segunda de Corintios 2:14 y el Salmo 84:7 dice que iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Los jornaleros en la casa del Padre no tenían herencia, tenían al Padre. Ellos no eran hijos, pero siendo jornaleros, porque estaban en la casa del Padre, el mismo Hijo se percató de algo. Los jornaleros tienen abundancia de pan, tienen abundancia porque tienen al Padre. Saca a Dios de tu ecuación y no tendrás ninguna respuesta bendita. Ninguna. Retoma la identidad de hijo. Aquí tengo un apunte que no quiero dejar de decir. Si tienes que hacer una pausa y tomar aire, hazla, pero no te rindas. Él ya había caído lejos. Estaba fuera de la casa de la comunión. Tal vez su caída fue grande, pero no se rindió. Él no se quedó dando golpes de pecho, eso me pasa a mí por ser lo que soy, yo soy una porquería, yo no valgo, yo no sirvo, aquí estoy lejos del Padre, me merezco esto. Y no se quedó allí, volviendo en sí. Ponga la mente en su lugar, Señor Jesucristo, ponga la mente en su lugar, ponga los pensamientos en su lugar. No se rinda. Me levantaré, dice el verso 18, e iré a mi Padre. Estar sin el Padre es vivir siempre en un estado de postramiento, porque Él dice me levantaré. ¿Dónde estaba? ¿En qué condición? Pero siempre el primer paso nos conducirá a ser levantados. Siempre el primer paso nos conducirá a ser levantados. Dios abre caminos, pero tú debes mover tus pies. Lo que él pensó que era una puerta abierta porque se le dio las cosas como él las había pedido, no era la bendición de Dios. Pero Dios siempre abrirá una manera de volver a Él. Y escúcheme, tú debes mover los pies. Cuando Dios abre caminos, tú debes mover los pies. ¿Y cuál es el camino? Volver a la comunión con Dios. No sigas en esa rebeldía. Hay gente que piensa que no es rebelde porque ora. Lo que pasa es que ese tipo de personas imponen sus oraciones a Dios. Quiero que hagas esto y esto y esto, y si no lo haces, yo ya tengo mi plan. No manipule a Dios. Donde alguien ora, Dios obra. Donde alguien ora, Dios obra. Me levantaré, iré a mi Padre. Ese fue no solamente un pensamiento, sino una oración. Él dijo, he pecado contra el cielo. Dios escuchó esa oración. Cuando uno es sensato y sabe que no está en lo correcto y hace sencillamente una oración, se abrió camino para regresar. Y lo que notamos a renglón seguido es que dice la Biblia que cuando el hijo todavía estaba lejos, usted no tiene que ser el mejor ayunador, no tiene que ser el mejor orador, no tiene que ser el mejor alabador. Si simplemente reconoce lo que debe hacer, estando lejos, todo empezará a cambiar. Estando lejos, dice que el Padre lo vio. Si estás lejos, es hora que empieces a llamar la atención de Dios con tu criterio correcto. Muéstrale a Dios que quieres estar con Él y no lejos de Él. Jesucristo un día le dijo al Padre, sabes, no quiero experimentar esto, pero no se haga lo que yo quiero, lo depongo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle, Señor, yo depongo todo esto que yo creo que es lo que quiero? Le voy a ser franco. Yo no anhelo nada de Dios. Yo antes le ponía a Dios en mis oraciones el carro que quería, casi que con la placa, con el número de la placa que quería y con el número de serial del motor que quería, así. Señor, yo quiero es este y este y este y este y tiene que ser así y así, así, porque este no me gusta, porque este no quiero. ¿Sabe? Yo hacía mis oraciones, Señor, dame este don y de este y este y este, Señor, y la iglesia esta y esto y así, así, y esto acá, Señor, y esto acá. Ya depuse todo.
Ya no son mis pretensiones. He entendido que Dios y la gracia de Dios es suficiente. Lo que Él haga no solamente estará bien, estará perfecto. Estará perfecto. Me cuesta, en el medio de transporte en el que ando hoy, me cuesta. He llorado mucho, pero alabo a Dios. Porque el hombre soberbio, el hombre prepotente, es aquel que cuando anda en la camioneta que yo andaba era fácil alabar a Dios. Fácil. Pero vamos a ver si lo hago ahora. Vamos a ver si lo hago ahora. ¿O será que reniego y reniego? Señor, ¿por qué esto? Dios nos permite pasar por periodos en nuestras vidas para que aprendamos a deponer el orgullo, la soberbia y veamos que Él es el único soberano. Que Él haga como le plazca. Mi vida está en tus manos, haz lo que a ti te plazca. Ni siquiera voy a hacerte una sugerencia. Jesús me enseñó y nos enseñó, no quiero esto, pero no se haga lo que yo quiero. Si Jesús, el ser de más absoluta perfección, se atrevió a deponer los quereres suyos, ¿quién soy yo para imponérselos a Dios? Yo entiendo que Dios me dará mucho más de lo que pido o entiendo. Escúcheme, para finalizar. ¿Ya dije esto cuántas veces? El Padre nunca dejó de estar pendiente del camino. Él sabe que el que es hijo tendrá siempre su lugar en la casa y que estando fuera entenderá la diferencia. Por eso Él sabe que el hijo siempre regresará, porque lo sabe noble, bueno, entendido, y también sabe que es vulnerable a cometer errores. Por eso no lo rechaza, porque su acogida es la que lo levanta. El Padre conoce a sus hijos y les da un lugar en su casa, porque aunque llegue todo desbaratado, no importa cómo regrese, lo importante es que regresó. Lo sabe, hijo. Dios conoce lo peor de ti y aún así Él te ama. Por eso dice la Biblia que Él se fue siendo hijo, regresó siendo hijo, le dio un anillo que significa autoridad y posición, vestido que significa reivindicación, cobertura, restauración, calzado que habla de establecimiento y firmeza, y le hizo matar el becerro gordo, que significa bendición, favor, felicidad, prosperidad. El Padre ha estado siempre en la casa, solo que nos ausentamos permanentemente en espera de que toda la casa se mude a donde nos plazca a nosotros perdernos, pero eso no será así. El Padre siempre ha estado en la casa, solo que nos ausentamos permanentemente en espera de que toda la casa del Padre se mude a donde nos plazca perdernos, pero eso no será así. La provincia tienta más nuestra curiosidad que nuestra real apetencia. Siempre será un desafío desconcertante y muy arriesgado experimentar lo que se trata vivir lejos del Padre. Recuerda, la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero sí fecha de cumplimiento. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero tiene fecha de cumplimiento. Espera porque Dios a su tiempo lo hará. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero sí fecha de cumplimiento. No te afanes por hacer lo que a ti te place. Espera en el Señor, porque el que espera en el Señor lo rodea la misericordia y conocerá el favor y la bendición del Señor. Amén.